Si queremos libre albedrío, definitivamente es necesaria la maldad, es necesario que exista el mal. No puede haber una cosa sin la otra porque el libre albedrío implica la capacidad de hacer el mal. Sería una contradicción decir que alguien tiene libre albedrío pero no puede hacer el mal. Sería como decir que un soltero casado, o sería como decir que alguien está obligado a ser libre. Alguien obligado a ser libre no puede existir y me parece que esta es de hecho la mejor analogía que podría dar sobre esto. Esta es la defensa del libre albedrío, la teodicea del libre albedrío. Pero lo que pasa es que esta defensa es muy pequeñita, se queda corta. Porque el problema filosófico del mal es mucho, mucho más grande. El problema filosófico del mal no puede ser refutado por esta teodicea. No importa cuánto la expongan, porque esta es la que te van a exponer la mayoría de los apologistas. No pueden refutar el argumento filosófico del mal con esta teodicea. Y ya te voy a explicar por qué. Esta teodicea, la base de esta defensa es el libre albedrío. Lo que pasa es que esta defensa solo puede tomar en cuenta una clase de mal, y hay varias. La clase de mal que toman aquí es lo que se conoce como mal moral. El mal moral es todo aquel mal que deviene de una decisión, de un actuar consciente. Entonces, si el mal moral es el mal que viene de una decisión consciente, ¿cómo hablamos pues de que esta defensa sirve contra, por ejemplo, una inundación, un tornado, un huracán? Estas cosas no tienen nada que ver con decisiones morales, no tienen nada que ver con la decisión de un individuo a hacer o no hacer algo, por lo cual todo mal que no esté sujeto a una decisión moral queda completamente sin respuesta. Esta teodicea no puede defenderse de lo que es el mal natural, que es del mal que vamos a hablar y del mal que pues mayormente se sostiene el argumento filosófico del mal y como es más letal. Les presento, señoras y señores, el argumento filosófico del mal natural y excesivo. El argumento filosófico del mal natural y excesivo se basa en la simple premisa de decir que un Dios perfecto es incompatible con el hecho de que haya mal natural, que deba existir mal natural y además que sea excesivo. Ya casi les explico por qué lo de excesivo. Centrémonos por ahora en el mal natural. El mal natural es todo aquel mal que viene no de una decisión humana, sino de lo que existe naturalmente en el universo, en nuestro mundo. De esas cosas que no tienen nada que ver con nuestras decisiones, se ampara en eso. Resulta que si nos preguntamos si puede existir el mal natural y existir el libre albedrío al mismo tiempo, la respuesta es que sí, no hay ninguna contradicción lógica ahí. El mal natural pudiera no existir y aún así habría libre albedrío y mal moral. No hay ninguna contradicción, Dios podría haber creado un universo con libre albedrío, pero sin mal natural. Entonces, ¿por qué Dios no crea este mundo? Pues aquí la respuesta viene siendo que porque el mal lo causamos nosotros. Sí, el mal existe porque nosotros somos los causantes. ¿Alguna vez han escuchado la famosa caída? La caída es eso que pues pasa por culpa de Adán y Eva, sea metafóricamente o no. Lo que pasa es que los humanos causamos que exista el mal en el mundo. Nosotros somos los culpables de esto. El mal existe como consecuencia de nuestras almas impuras y pecadoras, de nuestras almas quebradas y rotas, del hecho de que no somos dignos de Dios, que hemos desobedecido a Dios y por culpa de esto el castigo es que debemos sufrir con dolores, que debemos pasar dolores. Entonces la explicación sería esa: el mal existe como consecuencia de nuestros actos. Esta es una mala defensa, esta es una mala respuesta porque es que el mal natural existe desde antes que existan humanos. El hecho de que tengamos que siempre matar para poder alimentarnos, para poder sobrevivir, es algo malo, es mal natural. Siempre tenemos que causar sufrimiento a un ser para poder alimentarnos nosotros. El león debe cazar a la gacela para poder sobrevivir un día más. Debe matarla, debe causarle sufrimiento, angustia y dolor. A veces la gacela es desmembrada viva o se le rompe el vientre estando embarazada y la criatura, el feto de la embarazada, de la gacela embarazada, básicamente existió únicamente para ser devorado. Nada más para eso existió. Entonces, el problema del mal natural no tiene una respuesta en el teísmo. La respuesta que dan los teístas aquí, la única respuesta que más o menos vale la pena, es la respuesta de que todos los males ocurren para darnos un bienestar ontológico mayor. Es decir, todas las cosas malas que suceden porque estas, gracias a la misericordia de Dios, a lo omnibenevolente de Dios, van a servir para dar paso a un bienestar ontológicamente mayor al malestar causado. Es decir, si una inundación
ocurre y mata, no sé, 10 personas, este mal que ocurrió aquí puede llevar al hecho de que se construya una represa que evite que sucedan más inundaciones nunca más. Entonces, ¿murieron 5 personas? Sí, murieron 5 personas. Pero ese hecho, el hecho de que murieran esas 5 personas, movió las autoridades del país a que construyeran una represa que evitara nunca más que el río se desbordara. Haciendo así que pues la ciudad sea más próspera, haya mejor turismo, exista mejor mercado, la gente construya más, se modernice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mal natural existió, pero es que ese mal causó un bienestar mayor al mal causado. Aquí yo siempre he dudado cómo, bajo qué tabla miden cuánto es mejor una cosa que otra. Es decir, 5 personas que mueren realmente valen menos que la urbanización de un lugar, la represa de la que estamos hablando. De verdad, una persona que muera vale menos que lo que se logró. Esto nunca me ha quedado claro. Si hay algún teísta que vea este video, un apologista que vea este video, me gustaría que me explicara cómo hacen para decir que un mal ciertamente es menor a un bienestar. ¿Cómo es posible que la vida de alguien, de una sola persona, sea menor a cualquier clase de bienestar que surja de esto? Sin embargo, esta es pues la mejor respuesta que tienen los teístas respecto al mal natural. Lo que está escrito en la Suma Teológica, porque esto es un tema muy viejo, tan viejo como para ser nombrado en la Suma Teológica, es un pedacito de algo que dice Agustín. Quiero leérselos textualmente para que vean que pues esta es la defensa en la que se amparan para defender el problema del mal natural. Dice: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que por omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él siempre un bien. Esto está escrito en la Suma Teológica, en el apartado sobre la existencia de Dios, así, casi al final, después de las 5 vías. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, pues, solucionado. Pues el problema filosófico del mal otra vez lo refutan. ¿Qué vamos a hacer? Maldita sea. No, no está refutado con eso y de hecho es una defensa bastante enclenque. El problema del mal natural sigue y se mantiene de pie porque existe el problema del mal natural excesivo y gratuito. Aquí, la carga de la prueba está un poco al lado del ateo, porque ahora el ateo lo que tiene que hacer es demostrar que existen males en el mundo que no lleven a ningún bienestar mayor, que existen males excesivos que pues impliquen un sufrimiento que no era necesario para alcanzar un fin y que además sea gratuito. Es decir, es un mal que no genera ningún bienestar. Y como pudimos ver en la Suma Teológica, no es posible que exista en el mundo un mal que no lleve a ningún bien. Esto sería contradictorio con la idea de un Dios creador perfecto como lo es el Dios cristiano. Entonces, ya ahora sí tenemos todo preparado para exponer el problema filosófico del mal de la forma que realmente afecta al teísmo, la forma en la que el teísta, el apologista, no puede explicar ni justificar. Nada más, el ateo lo único que tiene que hacer es simplemente señalar que existe mal excesivo, es decir, mal que no se justifique para alcanzar un bien, y mal gratuito, un mal que no lleve a ningún bien en absoluto. Para explicarlo un poquito más y usando el ejemplo que ya usamos, imaginemos la misma situación. El río se desborda y mata a 5 personas, pero esto nos lleva a un bienestar mayor, que es la construcción de la presa y pues la mejora del pueblo, que estaba al lado del río. Ok, el asunto es que se podría haber conseguido la presa y la mejora del pueblo con otros métodos. Si la respuesta es que sí, que la presa se habría podido conseguir con métodos no tan crueles, no tan dolorosos, que no causaran tanto sufrimiento, entonces esto sería un mal excesivo. ¿Por qué? Porque podríamos haber alcanzado el mismo bienestar por métodos más benevolentes. Es decir, es un mal que excede lo necesario para llevarnos al bienestar mayor, ese bienestar ontológico del que nos hablan. Sí, la muerte de 5 personas nos llevó a esa construcción, pero es que otras formas nos habrían llevado a la misma construcción, al mismo bienestar. Cosas como, no sé, que se reuniera toda la comunidad, cosas como una sola muerte, en caso de que sea sí o sí necesario una muerte. Una sola muerte habría sido necesario, 2 a lo mucho, pero no. Resulta que tenemos entonces un bienestar que se podía alcanzar de una forma más benevolente, pero
al final fue por una forma completamente innecesaria. Es un mal que excede al bienestar que puede causar. Se pudo conseguir de otra manera. Por lo tanto, este mal no es justificable y no es defendible. Este mal supera a todas las teodiceas, supera a cualquier defensa del teísta. Porque el teísta entonces tendría que explicar por qué Dios está permitiendo un mal que simplemente exceda la necesidad de ese mal para alcanzar un bien. Es decir, Dios permite el mal para de él obtener un bien mayor. Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué ese mal tiene que ser excesivamente mayor al necesario para alcanzar el mismo bienestar? Esto no es posible responderlo, no es posible justificarlo en el teísmo. El argumento filosófico del mal aquí tiene todas las de ganar y no hay teísta que pueda explicar por qué este mal excesivo existe. Pero es que eso no es todo, también tenemos lo que es el mal gratuito. El mal, aquel mal que simple y llanamente no nos aporta ningún bienestar. Nada, no aporta absolutamente nada a la humanidad. ¿Cuál es este malestar? ¿Cuál es este mal que es completamente gratuito? Bueno, pensemos en algunas situaciones. Pensemos en, por ejemplo, un animal que muere en un incendio forestal. El animal sufre de quemaduras o se asfixia hasta el punto en que muere. Esto es un malestar que causó algún bienestar. ¿Qué bienestar puede causar un animal atrapado en un incendio forestal? Pues no mucho, de hecho nada. No hay ningún bienestar que se obtenga de esto. Y son cosas que suceden diariamente en el mundo. Existe malestar que simplemente no se puede justificar, que es gratuito. El hecho de que un conejo quede atrapado en un incendio forestal, digamos pequeño para no ser tan dramáticos, pero que quede atrapado en un incendio forestal y se queme, sufra, tenga mucho dolor en el proceso y muera asfixiado o por la gravedad de las quemaduras, por culpa del shock, ¿genera algún bienestar mayor? ¿Acaso la muerte de ese conejo que quedó pues completamente carbonizado, al punto de estar carbonizado, generó algún bienestar mayor, ese bienestar ontológico mayor del que nos habla? Pues simplemente no, es un mal completamente gratuito, es un mal que simplemente sucedió, porque sí, sin nada más. Entonces, ¿por qué existe este mal? Si Dios permite que el mal suceda para pues de él obtener bienestar mayor, ¿para qué existe el mal gratuito? ¿En qué afecta a la humanidad o beneficia a la humanidad la muerte de ese animal? En absolutamente nada. Simplemente debemos aceptar y entender y poder justificar que el mal gratuito y excesivo existe. El simple hecho de que exista la predación me parece a mí suficiente. No era necesario crear animales que estén destinados a simplemente matarse unos a otros para sobrevivir. Perfectamente pudo haber otro mecanismo de alimentación y de supervivencia, pero no, tenía que ser la depredación. Ya díganme ustedes cómo es posible que pues, este mal esté justificado. Yo no lo entiendo. William Lane Craig ha tenido debate sobre este asunto y pues es ya muy famosa y algo que he pues, mencionado en el canal, la frase de William Lane Craig justificando la muerte de los niños cananeos. Los niños cananeos pues, fueron asesinados, esto lo podemos ver en la Biblia. Pero William Lane Craig lo que nos dice para justificar este mal es que pues obviamente se alcanzó un bienestar ontológico mayor. La defensa de la que hablábamos ahorita. Ese bienestar ontológico mayor del que él habla es que los niños, al ser asesinados, alcanzan el cielo, que es un lugar de plenitud y amor y belleza y placer eternos. Es decir, habiéndolos matado, se alcanza ese bienestar ontológico mayor del que ellos hablan. Por lo tanto, ese mal está justificado, claro. Si los matamos, entonces alcanzan el cielo. Por lo tanto, es un mal justificado, es un mal que se permite, es un mal que está dentro de los parámetros de la teodicea del cristianismo, la teodicea del bienestar mayor. Para mí es simplemente absurdo, simplemente ridículo. Bajo esa lógica, entonces, como mencioné en uno de los videos que hice, eliminemos babies entonces. A todos los bebés. Después de todo, es un mal, sí, por supuesto, pero es que se va a alcanzar un bienestar infinito. ¿Por qué no se hace esto? Porque simplemente la defensa que está usando William Lane Craig es una paparrucha. Es una simple tontería que lo que trata es de desviar la atención, de escapar poniendo excusas a un problema mucho más grande, el problema del mal natural y el mal excesivo. Podría extenderme explicando el problema filosófico del mal natural y excesivo muchísimo, pero no quiero que este video sea tan largo, que ya de por sí está siendo bastante largo. Sin embargo,
Quiero que sepan que en los próximos videos y conforme les vaya pues explicando el resto de argumentaciones, términos, etcétera, voy a pues tomar en algún momento el tiempo para hacer un video, una digamos segunda parte del problema filosófico del mal natural y excesivo, y crear una argumentación con todos los detalles de manera tal que el teísta tenga verdaderamente un dolor de cabeza tratando de refutarlo, que le duela cada premisa de la argumentación. Por ahora, los voy a dejar con un silogismo muy sencillo, muy simple, que consta de unas cuantas premisas, y pues para no extenderlo mucho, pero créanme que todo lo que he dicho aquí sobre el argumento filosófico del mal natural y excesivo puede mejorarse muchísimo. La premisa 1 sería que Dios es perfecto. Este dato es evidente, esta premisa pues podemos aceptarla como verdadera porque la definición de los teístas y del Dios que estamos refutando con el argumento filosófico del mal natural y excesivo es que Dios es perfecto. Cuando hablo de perfecto, hablo de que pues es omnibenevolente, omnipotente, omnisciente, etc. Eso es lo que implica la perfección. Entonces, la premisa 1 es, Dios es perfecto. La premisa 2 sería, si Dios es perfecto, entonces llevará a cabo todas las acciones que tenga que llevar a cabo de la manera lógicamente posible que implique el menor sufrimiento posible, que implique que no haya un malestar o sufrimiento innecesario para la acción que lleva a cabo. Esta premisa pues también es evidente con las características de Dios. Si Dios es omnibenevolente, omnipotente y omnisciente, pues llevará a cabo todas las acciones que sean necesarias de manera tal que no haya sufrimiento innecesario, puesto que si Dios hace algo que implique sufrimiento innecesario, entonces no podríamos decir que Dios es bueno. Dios dejaría de ser omnibenevolente porque estaría causando un sufrimiento innecesario y gratuito. Por esta razón, entonces podemos decir que esta premisa es verdadera. Dios llevará a cabo todas las acciones que sean necesarias de la manera en la cual no exista sufrimiento innecesario. Premisa verdadera. La tercera premisa vendría a ser, pero en la realidad existe el mal excesivo e innecesario. Premisa también verdadera, y aquí es donde el ateo tiene que superar su carga de prueba. El ateo aquí asume el onus probandi, del cual ya hablé también en otro video, y debe presentar evidencia que haga esta premisa verdadera. Debe presentar situaciones las cuales simplemente sean injustificables, que no se puedan justificar de ninguna manera y que demuestren un mal excesivo, es decir, un mal que pues no sea necesario para alcanzar un fin, es decir, que ese fin puede alcanzarse de formas más benevolentes, y mal que pues sea gratuito, innecesario, es decir, que no lleve a ninguna cosa, a ningún bienestar mayor, que simplemente suceda y que esto no aporte absolutamente nada. Esto es un mal innecesario. El ateo debe presentar evidencia entonces de mal innecesario y mal excesivo. Una vez el ateo presente la evidencia de esto, entonces puede dar por válida la premisa. Premisa 4. Entonces, Dios no es perfecto. Premisa que se sigue completamente de la premisa anterior. Si el mal natural existe y este es excesivo e innecesario, entonces el Dios que es perfecto no puede pues existir. Simplemente no es posible que sea reconciliable la idea de un Dios perfecto con un Dios que permita mal natural, excesivo e innecesario. Conclusión del argumento, Dios simplemente no existe. Obviamente, cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios perfecto de los cristianos. Y así, el argumento filosófico del mal natural y excesivo es, considero yo, uno de los mejores argumentos que tiene el ateísmo y uno de los argumentos más sólidos. Eso sí, es un argumento que puede ser muy, muy extenso según con quién debatas. Si debates con una persona muy preparada, vas a tener que explicar muchos pequeños detalles, muchas pequeñas cosas que te llevarán a hacer un debate muy largo. Y eso es lo que quiero hacer en los próximos videos. Quiero explicar cómo el argumento filosófico del mal natural y excesivo puede, de hecho, superar cualquier respuesta que tenga el teísta y puede superar cualquier pequeño vacío epistemológico o necesario para poder sostenerse adecuadamente. Y bueno, ya está. Eso era lo que quería decirles en esta oportunidad. Si te gustó, por favor, pues suscríbete, dale like, coméntame qué te parece el problema filosófico del mal, cómo te parecen las versiones, qué te parecen las teodiceas, lo que ya te dije y lo que te dicen los youtubers todo el tiempo. Pero por sobre todo, y más importante que todo, por favor, comparte este video con todos para así llevar las críticas de un ateo normal muy, muy lejos. Bye.